Y bueno, pues vamos a terminar ya ahora sí con nuestro módulo de nanotecnología en la industria petrolera en el curso de nanotecnología, conceptos y aplicaciones. Pues esta ya es la parte 4, la última, ya estamos de salida. Y vamos a ver nanotecnología en transporte y almacenamiento de hidrocarburos, en especial para el transporte en ductos o almacenamiento de crudos y refinados. Primeramente me gustaría pues comentar un poquito, ¿no? Esta es la parte en la que en especial yo me he dedicado un poco más de tiempo y en la que pues de cierta manera tengo un poco más de expertise, ¿no? En cuestiones de lo que sería el transporte y almacenamiento de los hidrocarburos, en especial por la orientación hacia la corrosión y corrosión por microorganismos, ¿no? Que es la parte en la que, vuelvo a decirlo nuevamente, he estado trabajando aproximadamente unos 4 o 5 años. Entonces, eh, en la etapa de lo que sería el transporte y el almacenamiento, que es una de las etapas, pues también cruciales, ¿no? Como todas en la cadena de valor de la industria petrolera, pues encontramos una gran cantidad de sistemas o métodos para transportar los fluidos, ¿no? El transporte pues puede ir desde lo que sería la boca del pozo, es decir, desde donde estamos sacando el crudo, hasta cualquier sitio de almacenamiento en tierra, hasta todos los sitios de procesamiento, es decir, hasta las refinerías y todos los demás lugares donde se procesa el hidrocarburo, como lo son las estaciones de bombeo también, o los centros de comercialización, que no necesariamente pues tenemos que tenerlos en el mismo lugar, ¿no? Donde estamos nosotros obteniendo el crudo refinando. Como les decía, los mecanismos más comunes para el transporte de los hidrocarburos y todos los derivados, pues se encuentran básicamente cuatro, ¿no? El primero son los ductos, los famosos buquetanques, los carrotanques y los autotanques. ¿De qué se diferencia uno del otro? Bueno, en la eficiencia, la velocidad de transporte y seguridad, tanto ambiental como económica y pues obviamente en especial la economía, ¿no? Sinceramente. ¿Cuál es el transporte de hidrocarburos más barato y más seguro? O sea, es decir, el que tiene notables ventajas, pues son los ductos. Los ductos es el transporte que cuesta muchísimo menos, es más rápido, más seguro y bueno, tiene una serie de características que benefician el transporte de los hidrocarburos. Después le sigue el buquetanque en cuanto a capacidades y propiedades económicas se refiere, ¿no? Entonces, los ductos, suponiendo, ¿no? Vamos a hacer un estimado. Suponiendo que un barril de petróleo nos cueste $10 transportarlo, vamos a decir como una suposición nuevamente, no quiere decir que así sea, pues en el buquetanque nos va a costar lo doble, o sea, es decir, alrededor de 20, ¿no? Y obviamente pues aquí solamente es para transporte marítimo, ¿no? O sea, es decir, de puertos a puertos y en especial pues en grandes regiones o ciudades, ¿no? Es decir, cuando pues obviamente no podemos meter 10.000 kilómetros de, de ductos, ¿no? O sea, a lo mejor de un lado a otro, sino pues lo hacemos aquí y pues económicamente hablando pues no es tan costoso, ¿no? El carro tanque, por otro lado, pues sí llega a costar hasta 7 veces más de lo que cuesta el transporte en ducto, ¿no? Este sí es un medio terrestre, sí podemos alcanzar y llevarlo a grandes áreas, o más bien transportarlo por grandes áreas geográficas, ¿no? De norte a sur, por ejemplo, aquí en México o en algunos de los países vecinos. Sin embargo, pues en costo ya no es tan eficiente, ¿no? Y pues peor tantito el autotanque, ¿no? Los autotanques se elevan hasta 14 veces el transporte de los hidrocarburos. Entonces, desafortunadamente a veces pues es una de las formas más habituales, por ejemplo, para el transporte de las gasolinas o los diésel, pero pues también eso provee que haya el encarecimiento del mismo, ¿no? Entonces, pues por eficiencia técnica y económica, pues los encontramos así. Sin embargo, bueno, como les digo, todo va a depender también de la zona geográfica y pues de lo que convenga más, ¿no? Aquí les pongo una pequeña notita, un pequeño sabías que alrededor del 20% de los hidrocarburos en todo el mundo, o sea, imagínense la cantidad, ¿no? Del 20%, hablar del 20% es una cantidad inmensa. Pasa por el estrecho de Hormuz, que es un estrecho, ¿no? Que por ahí ahora se darán cuenta por qué se pelean muchos países, ¿no? Por algunas zonas de Irán, Irak y todas esas zonas, ¿no?
las franjas de Gaza, precisamente por toda esta parte, porque pues es una zona geográfica altamente efectiva por el transporte del famosísimo oro negro, ¿no? Y pues como les decía, más porque por ahí pasa pues el 20% de estos hidrocarburos. Pero bueno, es otro tema aparte. Entonces, ¿qué pasa, no? En cuestión de nanotecnología, en el transporte de hidrocarburos y demás derivados, bueno, este, pues en este caso la nanotecnología suma todos sus esfuerzos especialmente para el control de la corrosión. Aquí es donde vamos a ver la mayor cantidad de aplicaciones. No son las únicas porque también hay mejoramiento del fluido, también hay partículas o nanopartículas que nos ayudan para algunas cuestiones reológicas y demás, ¿no? Cosas que se van presentando en todo el trayecto del transporte, pero pues principalmente, y esa es la realidad, pues todo se centra en el control de la corrosión, ¿no? Ahí es donde nosotros nos podemos dar cuenta que pues es donde más hay aplicaciones, ¿no? Entonces, por aquí me gustó ponerles un ejemplo, un pequeño ejemplo sobre materiales compuestos. Tenemos una matriz de resina epóxica y tenemos como reforzante pues el fullereno, ¿no? Entonces, en este caso, Wang y colaboradores por allá del 2019 hicieron un reporte sobre el uso de este material compuesto, de la resina epoxi con el fullereno. Sabemos que es el carbono 60, y reportaron hallazgos pues sumamente buenos. eh, Tienen una gran dispersión de las partículas, ¿no? Eso es muy importante porque comúnmente cuando trabajamos con algunos materiales de carbono, fullerenos, grafeno, nanotubos, etcétera, cuando tenemos dispersiones en una matriz, ¿no? En este caso que la matriz es la resina epoxi, pues no tenemos una distribución homogénea, ¿no? O adecuada, y aparte que tienden a tener aglomeración de las partículas. En este caso, bueno, ellos reportaron hallazgos de tamaños de partícula entre 40, 60 y 100 nanómetros como dominantes. O sea, la verdad es que fue una dispersión bastante buena. Y eso también ayudó a que la resina epóxica pues tuviera una adhesión, ¿no? Pues en extremo buena, de tal forma que pues podamos después utilizarla en este caso en el ducto, ¿no? Entonces esto es muy importante. Ellos reportaron que hay una alta adhesión en concentraciones no mayores al 1%, que bueno, es muy característico para las dispersiones de carbonos, y comprometedores resultados electroquímicos contra la corrosión bajo diferentes ambientes oxidantes. ¿Por qué vamos a ver grandes resultados electroquímicos? Bueno, porque es una de las principales características que se miden para la resistencia de la corrosión. De hecho, los análisis electroquímicos son los análisis por excelencia, ¿no? Para medir la corrosión, y eso también se debe a que la corrosión, en este caso para los hidrocarburos, sucede en la mayoría de sus casos por cuestiones electroquímicas, ¿no? Hay un desequilibrio electroquímico en los componentes del ducto, que casi siempre son carbonos, eh, metales con carbonos, es decir, el, el hierro con el carbono, ¿no? Tenemos aleaciones que tienden mucho a regresar a su estado natural, es decir, a óxidos. Por ejemplo, el hierro, pues en estado natural las menas se encuentran en óxido de hierro. En este caso, obviamente, tratarán de llegar a esa estabilidad, ¿no? Termodinámica, y eso produce la formación de óxidos, de ahí que estos se oxiden. Y todo se da por acciones electroquímicas, ¿no? Vemos un cambio electroquímico generando cátodos y ánodos, y esto conlleva precisamente a que pues sucedan, ¿no? La formación de una gama de tipos de corrosión, ¿no? Por picadura, intergranular, corrosión generalizada, corrosión microbiológica, o sea, es decir, una gama enorme, ¿no? Entonces, precisamente por eso, pues es que nos interesan las propiedades electroquímicas que pueda tener por encima de los que comúnmente, ¿no? Nosotros, en especial aquí en los diferentes grupos de trabajo que hemos estado, y también en las diferentes aplicaciones que hemos tenido a bien pues desarrollar, tanto en la Universidad Tecnológica de Tecama, que es donde pues estudié y donde también estuve desarrollando un rato, pues hicimos por ahí una
un experimento, ¿no? Con un acero corriente, se le llama así porque son aceros pues de bajo carbono, un AC1018, y aquí pues lo que se hizo con ayuda de Serrano Pérez y colaboradores, con un equipo que se le conoce como CBD con inyección líquida directa, el DLI CBD, así le llamaron. Pues lo que hicimos fue crear, ¿no?, una capa, o depositamos más bien una capa de alúmina en un sustrato de acero, como les decía, en un acero corriente. Y aquí pues las grandes ventajas que nosotros vimos, independientemente primero de la capacidad anticorrosiva que tenga, pues es los parámetros de operación, ¿no? Comúnmente estamos acostumbrados a ver un CBD obteniendo parámetros de operación por encima de los 500, 700 o hasta 1000 grados centígrados, dependiendo el tipo de reactor y de material que estemos utilizando, con presiones muy altas y pues tiempos de alimentación también, ¿no? Entonces aquí en los parámetros de operación lo que hicimos fue una presión de inyección de 40 PSI, un tiempo de inyección de pulsos de 20 milisegundos a frecuencia de 1 Hz, el tiempo total de la alimentación, es decir, un experimento de 180 segundos con un volumen de alimentación de 9 mililitros de nuestro precursor, que pues obviamente nos interesaba que tuviera aluminio y los diferentes oxidantes, ¿no?, para llegar a lo que sería el trióxido de aluminio, que es la alúmina. Flujo de alimentación muy baja de 0.05 mililitros sobre segundo, y lo primordial, ¿no?, temperatura promedio de la cámara de reacción por debajo de los 500 grados centígrados, ¿no?, algo que en CBD simplemente no se tiene, ¿no? Fue el esquema, este es el esquema general del DLI CBD. Está compuesto de un gas de arrastre, que es el argón, ¿no?, el presurizador, el inyector, que son como lo que sucede por ejemplo en un auto, la cámara de vaporización, ¿no?, con un controlador electrónico, y aquí es donde vamos a tener el calentamiento y toda la cámara de reacción, ¿no?, con una bomba que está al vacío y que está obviamente permitiendo que el gas de arrastre pues lleve precisamente nuestro precursor, ¿no?, que es el triciclotóxido de aluminio. Aquí se deposita en la superficie la capa de alúmina, y bueno, pues por aquí lo que podemos ver es ya algunas de los resultados que obtuvimos, ¿no? Primero, de acuerdo a normas para pruebas de corrosión y para deposición de diferentes capas o algunos revestimientos, no nada más de acero sino de otro tipo, pues se requiere que estos se lleven a terminación espejo. Se dan cuenta por aquí, los llevamos a terminación espejo. Una vez que llevamos a terminación espejo, probamos, vamos a realizar posteriormente técnicas de gravimetría para el avance de la corrosión. Son técnicas rudimentarias para calcular el avance de corrosión así de manera rápida, y pesamos cada uno de estos completamente secos para posteriormente llevarlos a lo que sería el DLI CBD, que es el esquema que mostré anteriormente, ¿no? Nos podemos dar cuenta que una vez ya hecha la deposición de la alúmina, de la capa de alúmina sobre el acero IC1018 en el CBD, pues nos damos cuenta que se formó una pequeña capa en color azul. Por aquí se alcanza a ver, también en esta parte de aquí. Y posteriormente, bueno, hicimos, como se pueden dar cuenta, 4 sustratos. 2 se quedaron para caracterización mecánica, superficial y química, y 2 obviamente para las técnicas gravimétricas. El análisis de corrosión así rápidamente se hizo en salmueras. Ya también, como les digo, hay normas que te piden las salmueras, comúnmente es cloruro de potasio o cloruro de sodio, dependiendo de. Y lo que nosotros notamos por la contribución de la capa es que en la superficie donde se protegió principalmente, una vez hechas las técnicas gravimétricas, pues tenemos un porcentaje de una protección del 30%, es decir, la velocidad de corrosión se redujo al 30% después de solamente 180 segundos de deposición, ¿no?, en este caso de trióxido de aluminio o alúmina. Posteriormente, las otras dos que se quedaron para caracterización química y superficial, pues aquí vemos que
En el A vemos ya la alúmina depositada en el acero 1018. Obviamente a nivel micrométrico nos damos cuenta que el pulido pues tampoco es como que tan perfecto. Por aquí vemos algunas imperfecciones. Pero pues vemos una deposición altamente homogénea en lo que es pues la superficie del material. De hecho no se ve pues nada ahí diferente, ¿no? Uno pensaría que pues en realidad no hay nada depositado y que solamente hicimos una caracterización así en blanco, ¿no? Sin embargo, por aquí con la ayuda del técnico especialista, aquí en la obtención de la micrografía, podemos darnos cuenta que efectivamente tenemos una capa de algo, ¿no? Porque todavía no hemos hecho el mapeo químico, aunque obviamente pues debe de ser alúmina. Y nos damos cuenta que esta capa está entre 113 y 106 micrómetros aproximadamente. O sea, es decir, pues es una capa altamente homogénea, ¿no? Apenas son algunas unidades en micrómetros de diferencia. Y pues también en algunos casos se ha reportado que es precisamente la característica en color azul, ¿no? Que es lo que pues ya nos daba la idea de que se había depositado. Esto se realizó, como les digo, con una inclinación a 45 grados de la muestra contra el haz, y pues ahí es donde nos dimos cuenta, ¿no? Obviamente sabíamos que teníamos la alúmina y el espectro IR y la difracción de rayos X, pues aquí lo vienen a confirmar, ¿no? Vemos que el espectro IR pues nos muestra en las diferentes longitudes de onda, números de onda, además de pues, las demás moléculas que por ahí se arrastraron de los alcoholes, agua, etcétera, pues vemos la formación de óxidos metálicos, ¿no? Que en este caso pues es el óxido de aluminio, y pues vemos que es un óxido amorfo, ¿no? de dióxido de aluminio. Y pues por aquí habíamos hecho también un mapeo químico, pero bueno, por cuestiones de derechos, pues ahorita no los presentamos, ¿no? Por acá para que pues son cosas que todavía estamos trabajando, ¿no? Pero sin duda alguna nos damos cuenta que se creó una capa altamente homogénea, con un buen espesor. Aumentó un 30% las probabilidades de corrosión en salmueras. Y bueno, como un adelanto, también los hemos probado en algunos ácidos, porque pues la idea es eso, ¿no? Llevarlo a la industria del petróleo. Y si recordábamos por ahí en anteriores presentaciones y también en algunas de estas, pues nos damos cuenta que se produce mucho H2S, lo que veíamos del mercurio, lo que veíamos de hidrógeno, nitrógeno, etcétera. Otras muchas propiedades y compuestos que se producen no solamente a nivel refinería, sino también en la exploración y en la explotación. Entonces pues eso es sumamente interesante precisamente para retrasar, ¿no? Las propiedades del material, o la tendencia más bien del material para corroerse, que en este caso pues se ven disminuidas hasta en un 30%. Falta obviamente checar la factibilidad técnica, cosas de estudios de mercado y demás, pero sobre todo pues la durabilidad, ¿no? De todo esto, es decir, cuánto tiempo va a resistir, bajo qué condiciones, y bueno, todo lo demás que se requiere, ¿no? Sin embargo, pues lo consideramos un gran avance. Les digo, pues es parte de lo que hemos desarrollado en un grupo de trabajo, y pues sin duda alguna pues nos ha llevado a unos pues muy buenos resultados, ¿no? Por lo que parece. Entonces se dan cuenta en cuestiones de últimas, ¿no? Del transporte y almacenamiento, pues ya nos damos cuenta que aquí es el meollo, ¿no? De la nanotecnología pues en la obtención de diferentes recubrimientos externos o internos para proteger de la corrosión, en especial a los ductos, ¿no? Que es el sistema que más se utiliza, que es más económico, y pues obviamente pues es donde más se le invierte, precisamente para mantenerlo lo mejor funcional posible, ¿no? Y bueno, pues nuevamente les dejo aquí mi contacto, mi correo electrónico personal m.antonio.valadez@hotmail.com, y mi número de teléfono. Ahorita pues solamente tengo en WhatsApp, Telegram ahorita está por ahí en standby, pero pues ahí se los dejo, mi número también. Y pues les agradezco mucho toda su atención, espero que de verdad esto haya sido muy fructífero, y que pues todo lo que poco o mucho que aquí vimos los interese más para
pues echarse un clavadillo, ¿no? Por aquí en las aplicaciones en la industria del petróleo, que indudablemente pues es una de las muchas y grandes aplicaciones que tiene la nanotecnología, ¿no? Si requieren de algo extra de mi parte, pues lo podemos checar aquí en los contactos en la plataforma en la que estamos tomando el curso, y pues ya solamente les voy a dejar una actividad final para que podamos avanzar, ¿no? Nuevamente, pues quedo de ustedes para cualquier información, duda, con gusto estoy para servirles. Les agradezco mucho y que sigan teniendo un curso muy agradable, y sobre todo pues que cumplan, ¿no? todas sus módulos, para que al final todo esto sea redituable, ¿no? En el sentido estricto de pues generar conocimiento. Muchas gracias y éxito a todos. Nos vemos.